es la tecnología lo que cambia el mundo, sino cómo las personas la usan. Esto decía Jacques Bougan. Y esta cita es perfecta para arrancar el nuevo podcast que tenemos hoy, para hablar de inteligencia artificial. Para ello tenemos con nosotros a Samuel Martín. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pablo, por la AI invitación. Program Manager de SD-Works. Es un placer Correcto. tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por haber hecho un poquito de tiempo para acompañarnos. Hoy la idea es hablar de IA, pero sobre todo cómo la inteligencia artificial, una temática que ahora obviamente está muy de moda, impacta dentro del área de recursos humanos. Antes de arrancar, preséntanos, cuéntanos un poco sobre ti, para saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas y por qué vienes a hablarnos sobre este tema. Bueno, yo, como has dicho tú muy bien, soy AI Program Manager en SD-Works, lo que llevo un poco gestiono globalmente todos los programas de inteligencia artificial en SD-Works, innovaciones, todo el tema de las iniciativas, llevo el tema de la legislación, políticas de la empresa y sobre todo que se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, el Acta Europea, que luego hablaremos de ello. Wow. Antes de arrancar, permíteme que hagamos un poco de retrospectiva, porque hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero claramente esto no es algo que se haya inventado hoy, ni ayer, ni el año pasado. Seguro que tiene mucho más recorrido. Sí, exacto. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, la IA como término como tal se acuñó en el 1956, es decir, que nos pensamos que salió hace 2 años como tal, pero es cierto que él se acuñó por un señor que se llamaba John McCarthy en una conferencia de Dartmouth y desde entonces es lo que conocemos hasta ahora como inteligencia artificial, pero ya si miramos atrás, en el año 66 se inventó el primer chatbot de un terapeuta. 1966. 66, que se llamaba Elisa. Ese fue el primer chatbot que se creó en la historia, como lo conocemos como hoy en día. Y en principio todo evolucionó tan rápido como hoy en día. Lo que pasa es que llegó a un parón porque no tenían la potencia de computación que tenemos hoy en día. Entonces, en los años 90 hubo un parón que se llama el invierno de la inteligencia artificial y es por lo que, precisamente por la falta de computación, no se pudo desarrollar tan rápido como estamos desarrollando hoy en día porque tenemos los medios para hacerlo. ¿Y en qué momento se encuentra ahora la IA? 2020. Claro, ahora estamos en un punto crítico, es espectacular los cambios que da. Ahora prácticamente se ha democratizado habilidades que hasta entonces eran exclusivas de equipos muy especializados, con herramientas como Claude, ChatGPT, Gemini y todo este tipo de herramientas. Ahora gente puede acceder a habilidades que antes eran impensables y que eran pues eso, exclusivas para un equipo grandísimo de gente. Ahora una persona puede hacer el mismo trabajo. ¿Y qué tipo de riesgos desde un punto de vista ético, moral? Eso es algo que a mí personalmente me interesa mucho, ¿no? Porque al final la IA se involucra en ciertas áreas que pueden ser relativamente sensibles, por así decirlo, y genera una serie de producto o de conocimiento que puede ser también delicado, por así Claro. decirlo. ¿Qué tipo de riesgos podemos encontrarnos hoy desde un punto de vista social, de cualquier individuo de la sociedad? Claro, el hecho de que la inteligencia artificial haya evolucionado tan rápido, porque ya que en los últimos 2 años hemos visto más cambio que en los últimos 10. El hecho de que haya evolucionado tan rápido da lugar a que haya muchos riesgos, como por ejemplo la discriminación, que haya, digamos, el algoritmo, ya que la inteligencia artificial entrena con datos históricos, no tiene pensamiento novel. Entonces, tú la información que le des es datos históricos de la empresa. Si tú históricamente, por ejemplo, has contratado más hombres en puestos técnicos por X o por Y, la inteligencia puede penalizar currículum de mujeres si no se Puede corrige. discriminar sin Exactamente, querer. exactamente. Simplemente por el hecho de que los datos históricos le van a decir que eso es lo que tiene que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso tiene que haber siempre una supervisión humana para evitar que esos sesgos o ese prejuicio exista. Es curioso. Has dicho pensamiento novel. Ujú. No tengo ni idea de lo que es eso. Es simplemente que no crea nada nuevo. O sea, no tiene ideas propias, no tiene una creatividad como para inventarse algo nuevo. Simplemente utiliza lo que nosotros le hemos dicho que utilice. ¿Esto no nos va a obligar entonces a darle una vuelta desde un punto de vista de gobernanza, de empresa, Sí, a nuestras políticas, a nuestras rutinas, a los procedimientos? exactamente. O sea, es muy importante que, por ejemplo, Europa ahora mismo está liderando y está a la cabeza de todo el tema de inteligencia artificial porque se ha creado un acta o un protocolo por el cual todas las empresas que utilicen inteligencia artificial se deben adherir.
Es decir, este protocolo evita pues, precisamente que haya riesgos altos, que se utilice de manera poco ética o poco moral dentro del lugar de trabajo, para evitar, pues, por ejemplo, eso, ¿no? El tema del prejuicio, el tema de que haya una dependencia excesiva y que tu workforce termine no teniendo unas capacidades o perdiendo habilidades críticas por el hecho de depender demasiado de la inteligencia artificial. Y este protocolo, este acta, está aprobado desde 2024 y por el cual todas las empresas se tienen que adherir al mismo. Y bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Dentro de ese protocolo, como te puedes imaginar, dentro del mismo lo más clave es que tiene que haber una transparencia crítica y una transparencia totalmente, pues no voy a decir transparente, Valga la pero sí redundancia. valga la redundancia. Pero sí que es verdad que tiene que existir una transparencia total con respecto a la inteligencia artificial dentro de la empresa. Y cuando hablas de transparencia, ¿a qué te refieres? ¿Algún ejemplo para Sí, entender qué supondría ser más transparente sí. para con la IA? En resumen, es simplemente que tú sepas cuando estás hablando con una IA. Por Ah, ejemplo, si estás en una llamada, por ejemplo, que sepas que si es una IA o no, con lo que estás hablando, o si es un chat, que sepas que no es un agente. Es decir, por eso cuando hablas con algún agente o un chatbot te tiene que decir, oye, soy tu agente, asistente virtual, por eso, porque están obligadas las empresas a decirte si no es una persona. uno podría esperarse ser capaz de identificarlo, pero claro, la Hoy en cosa día, evoluciona tanto que no, hoy en si día no te lo dicen, además viendo cómo va Google Veo 3, que salió literalmente la semana pasada, es imposible, ya es para una persona incluso que pueda tener un acumen bastante grande con el tema de la inteligencia artificial, es imposible discernir qué es inteligencia artificial o qué es real ahora mismo. wow. Desde un punto de vista de recursos humanos, yo estoy siempre muy interesado también en el aspecto de formación, desde todos los ámbitos, ¿no? De todos los aspectos. ¿Será necesario formar a los trabajadores Ujú. en relación a la inteligencia artificial también? Sí, de hecho, el tema de que conlleve tanto riesgo y tanto potencial, dentro del acta del protocolo europeo existe la obligación de las empresas de que todo el mundo tiene que hacer un entrenamiento básico sobre inteligencia artificial para saber un poco cuáles son las funciones, cuáles son las consecuencias de utilizarlo de una manera errónea y de qué manera pueden sacar el mejor partido. Es decir, esa formación básica la tienen que tener todos los empleados de una empresa que utilice inteligencia artificial, ya que tiene que adherirse, o sea, es digamos, un requerimiento bastante crítico del Acta Europea de Inteligencia Artificial. Claro, entendería entonces que, corrígeme si me equivoco, que la formación podría ir como en dos vertientes. Por un lado, una formación técnica de cómo usar las herramientas, pero quizás la fundamental es cómo hacer uso de la IA de una forma responsable, ¿no? Por así Exactamente, decirlo, ¿no? sí. Y esa es la clave, ¿no? Quizás. Sí, existe la parte técnica, como dices tú, muy bien, y es luego la parte, digamos, más a nivel usuario, que es cómo la utilizamos, qué podemos hacer con ella. Está claro que podemos mezclar un poco, ¿no? Esos dos mundos se pueden unir de alguna manera porque cada vez la línea está más borrosa, ¿no? Lo que antes un usuario no sabía lo que hacer, ahora mismo puede acceder a habilidades a través de la inteligencia artificial que antes no tendría. Entonces, hay gente que ahora mismo está haciendo código sin saber, y el vibe coding este que se llama, y lo cual es maravilloso porque hay gente que a lo mejor tiene ideas muy buenas, pero no tiene la habilidad técnica para desarrollar todo ese tipo de cosas. Y estas herramientas te lo facilitan, ¿no? Claro, Al final te ayudan a llegar ahí. claro. Antes, bueno, voy a contar un secretillo, espero que no te importe. Antes, preparando el podcast, has comentado algo, voy a hacer un pequeño spoiler, has comentado algo que me ha gustado mucho, has dicho, es que esto no va de automatizar más, ¿no? Va de humanizar más. Y me ha llamado la atención, me ha parecido muy interesante. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Sí, la verdad que para mí es algo que es lo más importante dentro de entender la inteligencia artificial. No es el hecho de qué podemos hacer, porque ahora todo el mundo es qué puedo hacer con la inteligencia ¿Correcto? artificial o qué va a hacer la inteligencia artificial, sino qué podemos hacer nosotros mientras que la inteligencia artificial nos elimina, por ejemplo, todo el tema de lo transaccional, cosas como, por ejemplo, patrones de análisis de datos, todo este tipo de acciones muy transaccionales. Tareas administrativas. Exactamente, todo esto es tiempo que al final nos quita de, pues, por ejemplo, lo más relacional, que es lo que a la gente se debería estar enfocando, o lo que a mí me gustaría más enfocarme, pues construir relaciones con otras personas, o tener conversaciones difíciles, o por ejemplo,
cultura dentro de la empresa, desarrollar unos valores, o sea, el desarrollo del empleado como tal, por ejemplo, entrenamientos, coaching, todo esto, son cosas que para mí, sobre todo dentro del mundo de los recursos humanos, si podemos habilitar a estos profesionales para que la IA pueda hacer lo más, entre comillas, aburrido, que es leer una hoja de Excel con 800 entradas, entonces tú te puedes dedicar a lo mejor a hacer entrevistas más largas, con más conciencia, te puedes hacer a lo mejor entrenamientos sobre soft skills, o puedes Conectar, lo que quieras, pero claro, socializar. son cosas que la IA no puede hacer, o sea, por ahora son cosas que tener una relación con otra persona y mejorar la cultura de la empresa, eso no es la IA lo que tiene que hacerlo, eso somos nosotros. Entonces, creo que humanizar las empresas es lo que hay que hacer, pero utilizando la IA de manera responsable para quitarnos un poco lo que nos evita enfocarnos en esto. Al final, lo más importante son las personas. Lo que no crea valor al final, ¿no? Exactamente. Hay una serie de aspectos que no crean valor, pero que hay que cubrirlos. Claro. Si nos pueden cubrir eso, pues podemos ganar más tiempo para lo realmente importante, ¿no? Exactamente. Para humanizar, estoy de acuerdo. ¿Nos puedes hacer un pequeño spoiler dentro de SDWorks de aquellos aspectos, áreas que estamos trabajando en los que ya la inteligencia artificial está teniendo cierto impacto, cierta visibilidad? A nivel curiosidad más que otra cosa. Sí, bueno, como hablamos antes, la inteligencia artificial lleva muchos años, digamos, trabajando detrás del telón, ¿no? O sea, machine learning y algoritmos que ya se utilizan dentro de herramientas que ya están en funcionamiento. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado últimamente, que es más visual y más útil para digamos, el usuario de SDWorks, es el chatbot de Cobra. O sea, dentro de nuestros productos tenemos un chatbot que lo que hace y lo que intenta hacer, el objetivo es crear una experiencia mucho más precisa, mucho más rápida, para que el usuario pueda tener acceso a información de una manera inmediata. Entonces, ellos pueden ir, hablar y obtener información que antes a lo mejor no era tan fácil. Como comentaba Carlos, cada país tiene su legislación, hay un montón de detalles. Este chatbot lo que va a hacer es simplemente habilitar y facilitar ese acceso a esa información. Entonces, un consultor de payroll de Exactamente. Cobra, que si no me equivoco lo tenemos en Holanda, puede acudir a este chatbox en busca de respuestas. Exactamente. Y este chatbox es nuestro, es desarrollado por lo hemos nosotros. desarrollado nosotros, sí. Es que no es irte a una fuente que desconoces. Sí, sí. Nosotros, nuestro equipo actualmente desarrolla todo. Lo único que no utilizamos LLMs ni modelos propietarios, es decir, nuestro modelo se basa en GPT-4 Mini ahora mismo, que esto mañana igual puede cambiar, pero sí, actualmente no tenemos modelo propietario, pero utilizamos modelos con... sí que los hosteamos nosotros, sí que los tenemos nosotros dentro de nuestra base de datos para que la información se quede dentro de SDWorks por el tema de la privacidad y de los datos. Pero sí, todo lo desarrollamos nosotros. Claro, inteligencia artificial versus privacidad y datos. Claro. Esto suena como complejo, ¿no? Suena como complicado, ¿no? Sí, te puedes imaginar también en la industria de recursos humanos que toda la data es privado, entonces es mucho más complicado, mucho más complejo, requiere procesos con el equipo legal, el equipo de privacidad, el equipo de compliance, seguridad, todo esto es simplemente gestionar y llevar unos... O sea, nosotros lo que hacemos es tener en la gobernanza que hablábamos, tenemos un comité de inteligencia artificial ya, porque, bueno, esto es algo nuevo, entre comillas, pero claro, queríamos tener un control ya absoluto sobre lo que está pasando, sobre lo que no está pasando y sobre todo entender qué iniciativas deben ser aprobadas antes de llevarlas a producción. Y tenemos un comité, como te comentaba, multidisciplinar, tenemos de diferentes departamentos, entiendo, expertos. Exactamente, tenemos una persona designada por cada parte del negocio, por ejemplo, legal, ventas, marketing, que nos reunimos con ellos de manera frecuente y tenemos pues eso, presentaciones, entendemos su roadmap de inteligencia artificial, les ayudamos, asesoramos y le ofrecemos recursos para desarrollar pues, las ideas o las opciones que quieran traer a su branch. Es interesante. Y hemos hablado del pasado, ¿no? Inteligencia artificial del de 1959, has dicho. 56. 56, increíble. Del presente, que ha habido un super boom, creo que todos estamos de acuerdo, independientemente de que seas mayor o menor usuario. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial desde tu punto de vista? Sí, sobre todo en un ámbito de recursos humanos, sobre todo, que es el que nos interesa. Sí.
No, la verdad que es una locura. Pensando así un poco de dónde venimos, ya incluso antes con Alan Turing haciendo el test de Turing, pensando, a ver, este hombre ya decía, estas máquinas van a pensar en algún momento a ver cómo lo probamos. Y ahora mismo, o sea, yo creo que dentro de, aparte de que va a ser mucho más inocua, es decir, ya está bastante metida dentro de todo lo que hacemos, pero va a ser muy complicado, no es porque no me quiera mojar, pero va a ser muy complicado entender dónde va a llegar dentro de, yo creo, incluso 2 años, porque con el cambio que hemos visto y sobre todo con la capacidad que tienen ahora mismo los tres, digamos, players así más grandes, Anthropic, Google, y tenemos OpenAI como el líder. ChatGPT. Exactamente. O sea, esta gente ahora mismo está compitiendo por tener la mejor herramienta y cada uno tiene unas ciertas partes que son espectaculares. Y, o sea, están haciendo, debido a esa competitividad, cada semana sacan algo nuevo. Sale, ya, como comentaba antes, Google Veo 3 la semana pasada, que te permite hacer vídeos con audio dentro de un script que tú le pongas. Es decir, ya no se puede diferenciar un vídeo de inteligencia artificial como antes, que a lo mejor le veías al muñeco haciendo cosas Sí, raras. cosas, 6 dedos. 7 dedos, sí, sí. Grandes clásicos. Sí, sí, ahora es irreconocible, ahora es increíble. Y sobre todo también ahora con el tema del vibe coding, yo creo que 2027 todo el tema de coding es, o sea, tener una persona generando, o sea, supervisando, como comentaba, siempre tiene que haber alguien, pero el tema de generación de código y demás va a ser mucho más automatizado por el tema de que Google ahora ha sacado una beta de Jules, Codex con OpenAI. Yo creo que OpenAI compró Windsurf y lo convirtió en Codex, si no recuerdo mal, igual estoy muy equivocado, pero en principio ahora OpenAI ha sacado una herramienta que se llama Codex, que simplemente tú lo metes ahí, enlazas tu GitHub y te pones a hacer tus códigos y te publica. O sea, es una locura, es prácticamente todo automatizado. Yo creo que, con el riesgo de repetirnos un poco, ¿no? Yo creo que en el mundo de recursos humanos lo más importante es saber un poco cómo utilizar esto para que no se nos olvide que lo más importante de aquí siempre son las personas, ¿no? Sobre todo en esta industria. Para terminar un poco con el área de recursos humanos, ¿en qué departamentos o áreas de recursos humanos crees que la inteligencia artificial tiene cabida? Yo creo que la inteligencia artificial tiene cabida en todos los lugares, no porque si no me quedo sin trabajo. Pero, pero yo creo que lo más importante, por ejemplo, pues hay muchísimas cosas que hemos visto a lo largo del tema de la contratación, el tema del identificar posibles patrones de por qué la gente se va de una empresa, identificar todo el tema de candidatos nuevos que a lo mejor antes tú no tendrías la posibilidad de acceder a ellos, evitar lo que hablábamos antes, ¿no? De ese prejuicio de si una persona está revisando currículums, siempre existe el potencial de que exista un prejuicio, porque al final somos humanos. Un sesgo puede. Exactamente, o sea, ese ya. Entonces, al habilitar a la inteligencia artificial de una manera ética, podemos evitar que exista eso, ¿no? Por ejemplo, anonimizando un currículum, que no sepa la inteligencia artificial si es, pues, hombre o mujer, o la edad, por ejemplo, de dónde es, o sea, simplemente que vea lo técnico y de ahí contratar a la persona que más se más se ajuste. Claro. O sea, que te vale para selección, te vale para formación, te vale para desarrollo, para igualdad. O sea, tiene cabida en todas las áreas. Es alucinante. Una última reflexión que te gustaría compartir antes de cerrar el podcast. ¿Qué te gustaría comentar? Yo creo que lo más importante, ya no solo para las empresas, sino para todo el mundo en general, como usuario, como, digamos, no quiero decir víctima, pero al final todos los algoritmos de las redes sociales y todo esto es machine learning, y todo esto es inteligencia artificial. O sea, todos hemos visto cuando de repente le decimos a alguien que hoy me gusta este sofá, y a los 3 minutos tenemos anuncios de sofá. Bueno, pero eso es casualidad. Y claro, sí, no, esto no queremos. Es casualidad. Guiño, guiño. Y entonces, todo este tipo de cosas, lo más importante es saber, bueno, como todo en la vida, ¿no? Es saber adaptarse al cambio, saber aceptar un poco el cambio, porque al final no se va a reemplazar a un ser humano por la IA. Se va a reemplazar al humano que no sabe usar la IA por un humano que sepa usar la IA. Esto yo creo que es importante saberlo porque creo que hay mucho, entre comillas, con todo el cambio, hay mucho desconocimiento, por ejemplo. Temores, ¿no? Claro. Bueno, la gente ya está utilizando ChatGPT
como su terapeuta. Ya, sí, sí. Hay que hacer un uso responsable ¿no? de la IA. Samu, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo he aprendido mucho. Espero que quienes nos vean también. Y nos vemos en la oficina. Sí, yo creo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Gracias.